Al menos 5.000 vidas se salvaron en Argentina gracias a las vacunas contra el coronavirus. El físico e investigador del CONICET, Jorge Aliaga, aseguró que el avance en la vacunación contra el coronavirus está produciendo que haya menos gente internada en terapia y menos gente fallecida de edades avanzadas. Y señaló que sin el plan de inmunización habría 5.000 muertos más mayores de 70 años. Bueno, ese número es impactante, es difícil, es duro, pero también hay que reconocer la eficacia de la vacuna. Vamos ya nomás a ponernos en contacto con Jorge Aliaga, físico del CONICET y divulgador científico, para seguir hablando de estos temas que son realmente importantes en tiempos de pandemia y de COVID. ¿Cómo va? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, Jorge, ¿cómo llega usted precisamente y su equipo, a esta conclusión, a estos datos? Sí, a ver, uno puede hacer la siguiente observación. Esto vale tanto para terapia como para el tema de las personas fallecidas. Cuando uno mira a lo largo de la epidemia, la proporción que hay de fallecidos, por ejemplo, entre 30 y 50 años, o entre 50 y 70, o mayores de 70, esos tres grupos etarios, lo que ve es que hay una proporción de fallecidos que se mantiene. Es decir, por supuesto que fallecen más personas mayores de 70 que, por ejemplo, entre 30 y 50. Claro. Pero la proporción se mantiene constante, desde toda la epidemia hasta marzo. Cuando uno ve a partir de marzo, observa que la proporción esa deja de valer, se rompe, y si uno hace las cuentas de cuántos fallecidos debería haber en marzo, en abril, en mayo, mayores de 70 o entre 50 y 70, comparado con los de 30 y 50, observa que faltan fallecidos. Es decir, que si se hubiera mantenido la misma proporción, tendría que haber, por ejemplo, en las semanas de mayo, donde mayores de 70 hubo 1.500 fallecidos por semana, tendría que haber habido más de 3.000. Claro, por lo menos el doble. Y eso se observa acumulativamente. Por supuesto, no estamos diciendo que eso sea, tener más de 500 fallecidos por día es una catástrofe. Totalmente, y realmente es consecuencia de tener más de 30.000 contagios confirmados todos los días. Es decir, irremediablemente eso es la consecuencia no deseada. Si se quiere, la parte importante es, por un lado, observar que las vacunas que tenemos funcionan. Claro. Es más, no solo eso, sino que funcionan aún con las nuevas variantes que tenemos. Ustedes vieron que se generalizó la circulación en Argentina de la variante del Reino Unido, de la variante de Manaos. Bueno, había una cierta duda de si estas nuevas variantes se iban a escapar a las vacunas que teníamos, íbamos a tener que hacer modificaciones de las vacunas para poder adaptarlas a estas nuevas variantes que circulaban. Bueno, la buena noticia es que no, parece que no es necesario que, si bien estas nuevas variantes predominan, son más contagiosas, la vacuna sigue siendo eficaz. Entonces, la parte importante, es que ratifica que tenemos que contar con vacunas en cantidad suficiente como para avanzar, no ya en los grupos prioritarios, en los 13 millones de personas que estaban más en riesgo, que es por donde se empezó, sino avanzar directamente ya en el resto de la población. Pensemos que haber elegido a los mayores de 60 es una decisión arbitraria, porque no es verdad que la persona de 60 tiene riesgo y la de 59 no. Claro. Está claro. Entonces, es importante, ahora que se tomó una decisión y ya estamos llegando a terminar con este primer grupo, ahora rápidamente avanzar con los de 55-60, después con los de 50-55 y así progresivamente. Claro. Bueno, y con este escenario, entonces, ¿cuánto faltaría para alcanzar esa tan querida inmunidad de rebaño, Jorge? Y, obviamente depende de que contemos con las vacunas. Si contamos con las vacunas suficientes, la progresión pareciera dar que para, cuando llegue la primavera, septiembre, octubre, ya tendríamos a todas las personas que se han anotado para vacunarse inmunizadas. Recordemos que esta vacunación en principio no es obligatoria. Entonces, yo creo que lo que sí es importante, y entiendo que hay muchos municipios de todo el país que han empezado a hacerlo, es ahora ir a buscar
a las personas mayores que a lo mejor por falta de conocimiento, por falta de dispositivos, no se anotaron, a ir a preguntarles explícitamente si no quieren vacunarse o si sí quieren, pero no lo pudieron hacer por alguna razón, no importa, y vacunarlos rápidamente. De forma tal, en este momento tenemos, en los rangos etarios elevados, tenemos más del 80% de la población vacunada. Sí. Entonces ya estamos en un número interesante. Si logramos ajustar, digamos, todo lo que se pueda a los mayores y avanzar rápidamente en los menores, ya vamos a ver no solo un descenso en los fallecidos, sino vamos a ver progresivamente un descenso en los contagios. Aliaga, se ha demostrado que en algunos países funcionaba esta inmunidad de rebaño con un porcentaje bastante menor de la población vacunada, ¿no? ¿También? Sí, arriba del 50% parece que está alcanzando. La verdad es que cuando se hizo la estimación, se hicieron con cuentas hipotéticas, con vacunas que en principio, porque las vacunas en general no tienen la eficacia que tienen estas vacunas. Es decir, estas vacunas son en general, todas las que estamos aplicando son muy buenas. Tienen un grado de eficacia mayor que la que suelen tener otras vacunas para otras enfermedades. Con lo cual eso ayuda, porque alcanza con inmunizar un poco menos de la población para ya lograr el efecto deseado. Generar el rebaño. Aliaga, no, esto le iba a decir, uno ve en el contexto donde uno se mueve básicamente la necesidad de vacunarse, ¿no? De hecho, en redes sociales la gente postea su vacuna como, bueno, como una felicidad, pase una alegría. La vida eso me parece un buen dato, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que los van a buscar para vacunarse y hay un índice que no llegaba hasta la semana pasada al 50% de vacunación. Por estos países me parece que hay una necesidad concreta de vacunarse. La pregunta es el ritmo de vacunación. Aliaga, ¿es el adecuado? ¿Debiera ser más rápido? ¿La estrategia debiera ser distinta? ¿Es la que hay? Digo, ¿cuál es su mirada respecto a eso? No, hasta ahora, hasta esta última semana, diríamos, el cuello de botella nunca fue el ritmo de vacunación. Es decir, siempre que tuvimos más vacunas, se dieron más vacunas. Hasta ahora el cuello de botella era no contar con suficientes vacunas. Recordemos que no es que Argentina no tenía firmados contratos. Tenía firmados contratos como muchos países, simplemente que las fabricantes no estaban entregando, no estaban cumpliendo con los contratos en tiempo y forma. Recordemos que, por ejemplo, con AstraZeneca, la vacuna que se produjo el principio activo acá en Argentina y se mandó a envasar en México, debían haber entregado entre marzo y abril 22 millones de dosis, y recién llegaron 2 millones en esta semana. Claro. Entonces, si hubiéramos contado en marzo y abril con esos 22 millones de dosis, seguramente que se podría haber avanzado mejor. Yo creo que si nosotros podemos vacunar al ritmo que se vacunó ayer, por ejemplo, pero sostenidamente, digamos, incluso sábado, domingo, todos los días, se va a notar claramente una diferencia muy, muy importante. Y respecto al tema de confinamientos, de tiempos, los 9 días que ya pasaron, se habla de una posibilidad de renovación, Córdoba está casi al 80% de camas UTI. ¿Qué es lo que recomienda usted en esta etapa, Aliaga? Los 9 días que se tomaron, claramente no se tomaron porque fuera el periodo desde el punto de vista sanitario más recomendado. Se tomaron simplemente porque eran tomar 9 días, de los cuales solo en principio 3 eran activos. Claro. Entonces era el menor corte a la actividad productiva que se podía hacer en un periodo. Y yo creo que, digamos, si uno mira, y esas cosas nosotros las miramos, por ejemplo, la movilidad de los teléfonos celulares o el uso de la tarjeta SUBE, donde se usa tarjeta SUBE, por ejemplo, uno observa que hubo la semana pasada una baja grande de movilidad. Eso lo que quiere decir es que en estos días, y esto recién se empieza a ver a partir de hoy y de mañana, claro, vamos a ver una baja, un poco, digamos, una baja de los contagios. Hay que ver de qué magnitud y, bueno, como ustedes dicen, el problema de esto es que uno cuando llega al borde se pasa, porque cualquier medida que uno tome, 10 días después empieza a verse en baja de contagios, claro, 20 días después empieza a verse en baja de UTI y recién casi un mes después se empieza a ver en baja de fallecidos. Entonces, las medidas demoran tiempo en tener efecto. Yo creo que lo que va a terminar ocurriendo es que se va a ir regulando. El Estado, me parece a mí, el Gobierno Nacional y las provincias no quieren tomar medidas que afecten la producción, que afecten la economía, salvo que
esté en riesgo el sistema de salud y esté por colapsar. Entonces se están jugando muy finito en tomar restricciones solo cuando llegan muy al límite. Claro. Obviamente el costo de esto, en la medida que se avanza con la vacunación siempre, ¿no? El costo es que hasta que no logremos bajar esto, estamos con muchos muertos todos los días. Sí, sí, totalmente. Jorge, ¿cómo podemos imaginar o mirar ese después? Tendremos que pensar en vacunación todos los años, como el caso de la vacuna de la gripe, en el caso a lo mejor también de la vacuna de la neumonía. ¿Cómo imaginar ese después? ¿Qué proyección se puede hacer? Se sabe poco. Por ejemplo, no teníamos claro si esta vacuna perdía eficacia con las nuevas variantes y, como les decía, parece que no. También se está empezando a ver en los países que ya han hecho más pruebas que pareciera ser que a lo mejor, no es necesario vacunar todos los años. No se sabe, honestamente no se sabe porque pasó demasiado poco tiempo de esta enfermedad. Realmente es un récord en un año, digamos, en poco más de un año, tener una vacuna o varias vacunas que estén funcionando tan bien. Es algo que no era una obviedad, que no era una cosa que seguro iba a pasar. Es un gran avance de la ciencia contar con esta herramienta. Yo sé que para todos los que hemos sufrido este año de calvario nos parece horrible y terrible para las personas que tienen un familiar que falleció y que no contó con la vacuna en su momento. Pero desde el punto de vista de científico han sido plazos realmente muy breves lo que se ha logrado. Entonces yo creo que es difícil de asegurar lo que va a pasar. De todas maneras, lo que seguro va a ocurrir es que ya no vamos a estar en el cuello de botella y va a haber vacunas disponibles. A lo mejor tendremos que aplicarla periódicamente, no necesariamente a lo mejor todos los años. Yo creo que hay cosas que deberían quedar permanentes. Por ejemplo, tomar más cuidados con el clima, la calidad del aire que respiramos en ambientes cerrados. Es decir, nos habíamos acostumbrado demasiado a estar siempre encerrados sin pensar en renovar un poco el aire. Y esto me parece que tendríamos que incorporarlo como práctica saludable. Los chicos, por ejemplo, cuando van a los colegios tenían mucha tasa de bronquiolitis, por ejemplo. Sí. Y eso era por no tener presente que hay que ventilar. Entonces, me parece que estaría bien pasar esto, volver a cierta normalidad, pero de alguna manera guardando para nosotros ciertas enseñanzas para bien, para mejorar. Respecto a esta cuestión que usted dice, Aliaga, y me parece muy interesante el tema de la divulgación, el conocimiento, transmitir información, hay mucho temor respecto a lo que está sucediendo con la pandemia y con el COVID. Ayer se hablaba de la rinitis como otra de las causas también que puede generar COVID. Bueno, hay mucha fake news, mucha sobreinformación. Respecto a esto, ¿qué es lo que habría que concientizar a aquellos que nos miran? ¿Qué elementos debemos tener en cuenta aquellos que nos están mirando desde sus viviendas? Usted dijo una cuestión, que es ventilar, seguir usando el tapabocas, mantener el distanciamiento. Sí, exactamente eso. Es decir, distancia, 1 metro, más de 1 metro, lo que se pueda. A veces es difícil en un transporte público. Tapaboca bien ajustado. Tratar periódicamente de lavarse las manos, por esto de que uno va tocando superficies y podrían estar contaminadas, si bien esa vía se ha visto que no es la más importante, y sí muy importante, porque ustedes vieron que lo que sí ya tenemos claro es que cada país que pasa por un invierno, los casos suben. Sí. Entonces hay una correlación entre que estemos en lugares más encerrados, con menos ventilación, que estemos respirando el aire con otras personas, compartiendo el aire respirado, y tener mayores contagios. Entonces, la ventilación permanente, cruzada, es muy importante, como les decía, en este contexto de COVID, pero también para preservar la salud para otras enfermedades. Así es. Muchísimas gracias, Jorge Aliaga. Gracias, Jorge. Por este tiempo que nos ha brindado. Por favor, que tengan buenas tardes. Igualmente, hasta pronto.